Bien, hemos comenzado una serie el domingo pasado con el pastor Cristian que se llama La familia espiritualmente sana. Esa es la serie que vamos a estar con ella durante, creo que 2 meses, compartiendo este tiempo especial, ¿no? A través de la palabra. Y en la prédica del domingo pasado, el título era Señor, enséñanos a orar por mi familia. ¿Cuántos estuvieron el domingo pasado? Oh, hay varios. ¿Sabe usted que todo este culto queda registrado, queda guardado en nuestras redes sociales? Así que si se le olvidó la prédica en la semana, vaya a YouTube o vaya al Facebook y hay una capacidad, algo que descubrí ahora último, para que se den cuenta que yo no soy de las últimas generaciones. Descubrí que en avance uno puede ponerle más rápido, ¿cómo se llama eso? Acelerar la velocidad de reproducción. Y le puede poner 1, 1,5, 2, y así la prédica, si duró 1 hora y media, la puede ver en la mitad de tiempo. Así que vaya, si usted se olvida de lo que fue en la prédica del domingo y vuelva a retroalimentarse. También, esto es importante, y queremos saludar a los hermanos y amigos que están a través de Radio Esperanza. También nuestras prédicas se vuelven a reproducir en Radio Esperanza a las 9 de la noche. 10, perdón, tiene razón. Están atentas. A las 10 de la noche se vuelve a reproducir, repetir la prédica de esta hora. Así que saludamos a quienes ya nos van a estar escuchando a las 10 de la noche. Bien, mis hermanos, el tema de hoy día, en esta serie que estamos en estos meses, el tema de hoy día es Cristo en el hogar. Y yo quiero pedirle que usted busque su Biblia. Ha traído su Biblia, ¿no es cierto? O al menos el dispositivo móvil, que también tiene una aplicación, y allí usted puede descargar una Biblia. ¿Ya? Filipenses capítulo 3, verso 8 al 13. Filipenses capítulo 3, verso 8 al 13. Manténgalo, por favor, abierto el pasaje, porque ya le vamos a dar lectura a este pasaje. Bueno, cuando hablamos de familia y cuando estaba definido este título, Cristo en el hogar, me acordé de una vieja canción o coro que aprendimos desde la niñez. Estoy hablando más de 50 años, más o menos, ¿no? Sí, cerquita. Entonces, pero aprendimos desde la niñez en la escuela dominical y cuando teníamos cultos así con la familia, y lo cantábamos muchas veces. Y esta canción decía, con Cristo en la familia. Tengo compañía aquí. Entonces vamos. Con Cristo en la familia. Un feliz hogar. Un feliz hogar. Con Cristo en la familia. Un feliz hogar. ¡Qué felicidad! Mire, la mitad no cantó. Y yo entiendo que no lo saben. Así que se los vamos a enseñar, pero tiene que cantar. Y para cantar tiene que mover los labios. Bien, vamos. Con Cristo en la familia, un feliz hogar. Un feliz hogar. Un feliz hogar. Con Cristo en la familia, un feliz hogar. ¡Qué felicidad! ¡Qué hermosa canción! Y la verdad las cosas que cuando una vez hice referencia a esta canción en una conversación, alguien me dijo, pero pastor,
eso es utópico. Y yo dije, ¿pero por qué es utópico? Porque las familias no siempre están felices. No siempre. Y por lo general hay familias que enfrentan situaciones muy críticas y difíciles que van marcando el desarrollo de la familia. Pensando, y la verdad las cosas que ante esta crítica que se me hizo, al final llegué a pensar y dije, no es una utopía, sino que es una realidad. Porque aun cuando podamos vivir tiempos complejos y difíciles al interior de la familia, pero Cristo sigue siendo el gozo y la paz de nuestras vidas. Y cuando Cristo es el gozo y la paz de nuestras vidas, sabemos cómo enfrentar y cómo caminar y cómo luchar y cómo superarnos en los tiempos críticos y difíciles. Más aún, al observar con mi esposa estos 35 años de ministerio, observar durante todos estos años cómo Cristo ha sido el transformador de familias, cómo Dios ha cambiado los corazones al interior del hogar, de la familia, y cómo estos han encontrado un rumbo distinto, y cómo las familias han encontrado un estado de vida espiritual distinta, y cómo las familias han logrado desarrollarse en toda su amplitud, en una tremenda bendición de amor y de prosperidad. No solo hemos visto en la familia sanidades físicas, sino que también hemos visto sanidades profundas en el alma en la familia. Hemos visto también cómo el perdón de pecados ha traído la libertad espiritual por la cual estaban sujetos a una vida de muerte y de oscuridad espiritual. En esta transformación que Cristo ha hecho a muchas familias, y tal vez puede ser el testimonio de muchos de aquí, de lo que Cristo ha hecho en su familia, también hemos visto cómo Jesús ha restaurado la confianza, la seguridad, el amor y la paz en los corazones al interior de la familia, trayendo nuevos desafíos de vida que tal vez nunca lo han pensado que pudiesen lograrse, alcanzarse o desarrollarse en lo espiritual, pero también en lo social y también en lo más externo, como es a veces lo material en la vida. Nunca he de olvidar que en el lugar de donde provengo, mi querida ciudad de Lebu, allí en mis tiempos la mayoría de los habitantes eran mineros, que en la población de ellos había una gran cantidad de alcohólicos sujetos al vino, y frente a mi casa había una familia que a altas horas de la noche o de las madrugadas siempre habían dramas, siempre éramos despertados por una pelea al interior de la casa, por reventar los vidrios de la casa, por gritos, qué sé yo, y siempre decíamos, ¿cuándo estos van a cambiar? Pero llegó un día cuando el dueño de casa, el padre, el esposo, tuvo un tremendo encuentro con Cristo y Jesús lo liberó de toda esa atadura espiritual en su alma, en su cuerpo, lo transformó completamente
y él dijo, hoy vamos a servir a Jesús. Y esa familia fue cambiando, fue siendo transformada. Y ya no vivían en la miseria espiritual, ya no vivían en la miseria emocional y tampoco siguieron viviendo en la miseria económica. Dios los comenzó a levantar y una de las evidencias de aquello era que su casa comenzó a cambiar. Comenzaron a adornarla, comenzaron a hacer más edificación. Y cada domingo ellos salían, así como yo, bien vestidito, con su corbata, con la Biblia debajo del brazo, con la esposa y con los hijos. Y muchos de ellos Dios los ha prosperado. Cristo es el que hace todo eso. Cristo es el que transforma el hogar y la familia. Y esa familia ya tenía nuevas ambiciones, nuevos desafíos. Pablo habla de esos nuevos desafíos, habla de esas nuevas ambiciones, ambiciones puras, ambiciones santas, nobles, y que solo se centra en una persona. Pablo veía que esas ambiciones, esos desafíos no estaban en él ni para él, y no estaba en lo que podía lograr y conseguir. Esas ambiciones y esos desafíos estaban en una sola persona, en Cristo Jesús, quien es la única ambición por la cual todos podemos luchar, pelear, esforzarnos, creer, entregarnos y dedicarnos. Y en este pasaje de Filipenses capítulo 3, del verso 8, nos habla de esta ambición, de este desafío que Pablo tenía en el corazón y que no tenía nada que ver con lo externo de él o con la sociedad o con las cosas que podía lograr socialmente. Tenía que ver con su alma, tenía que ver con su espiritualidad, tenía que ver con su fe, tenía que ver con su vida interior. Y dice así, Filipenses 3, 8 en adelante: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Y agrego el 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Qué hermosa palabra. Qué hermosa palabra. Podemos darnos cuenta que la ambición de Pablo no tiene nada que ver con los logros personales, con los privilegios naturales por lo cual a veces se nos dan para desarrollar
nuestras vidas o por el bienestar de cualquier índole para poder vivir de manera cómoda, tranquila, en paz. No tiene nada que ver con los éxitos de la vida. No tiene nada que ver con los bienes que podemos lograr adquirir y tenerlos y desarrollarlos y multiplicarlos. Aun cuando Dios da todas estas habilidades y todas estas destrezas, pero en lo íntimo de su vida y en su relación con Dios y en cuanto a su fe, todo esto no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Y reitero, aunque Dios pueda dar las habilidades y la destreza para ello, pero delante de Dios su fe tiene que ver con otro tipo de ambición, con otro tipo de realidad. Tiene que ver con una realidad y una relación espiritual concreta, tremendamente concreta. Mi hermano, cuando Pablo definió su vida con Cristo, la definió completamente y determinantemente. Usted puede ver ese pasaje de Hechos capítulo 9, cuando Pablo iba persiguiendo a los cristianos con todo celo y con toda rabia. Y Jesús sale a su encuentro. Lo que sucedió allí cambió completamente la vida, la perspectiva, la motivación, la manera de vivir de Pablo. Y él lo miró y lo vio así, y así vivió determinantemente para Cristo. Porque para él Cristo no era un juego. En absoluto, no era un juego. Porque pudo él ver y experimentar quién era Cristo y qué es Cristo para su vida. Y cuando esto es así en el corazón nuestro, mis hermanos, evidentemente somos decididos y determinantes en nuestra fe y en nuestro corazón. Porque una fe decidida en Cristo es una espiritualidad concreta. Es algo real, definido en lo más profundo de nuestra alma, en lo más profundo de nuestro ser. Es en Cristo donde tenemos la plenitud de todo lo que es nuestra vida. Él es la plenitud de todo y Él es la plenitud que nuestras familias necesitan tener. El Evangelio de Juan nos habla de un Cristo claro y preciso. Nada de ambigüedades, ni de reinterpretación de la persona de Jesús, ni del acomodo de una deidad a nuestra realidad o a nuestra visión o a nuestra manera de entender la espiritualidad o la manera de entender nuestra vida o la manera de entender lo que hoy necesitamos. El Evangelio de Juan dice que ese libro se escribió concretamente para que usted y yo sepamos que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Punto. Así de concreto. Por lo tanto, Pablo sabía quién era Jesús. Y su realidad espiritual era tan seria y concreta bajo esa convicción y esa información de quién es verdaderamente Cristo. Y es así que Juan mismo en su primer capítulo, él habla diciendo: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el verso 14 dice que ese Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿De quién se está refiriendo? De Jesús. Por lo tanto, en el primer versículo nos habla que Jesús es Dios. Y que ese Dios maravilloso, ese Dios de la eternidad,
ese Dios poderoso que creó los cielos y la tierra, se hizo hombre. Se hizo hombre. Y la grandeza de su belleza y de su poder está en este acto sublime de hacerse hombre y vivir entre nosotros. Pero no porque haya vivido entre nosotros dejó de ser Dios. Siguió siendo Dios, el mismo eterno ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, Pablo tenía claridad absoluta de que en Él estaba la vida. En este Dios que vino a la tierra estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Me encanta esta expresión dual, luz y vida, que Juan trabaja en su evangelio. Pero también Juan registra las palabras de Jesús cuando en un momento él dijo: yo he venido para que tengan y la tengan. Esa es la plenitud del Dios que adoramos. Esa es la grandeza del Cristo que usted ha escuchado, por el cual se le ha sido predicado, enseñado, directa o indirectamente. Esa es la grandeza del Dios pleno, que trae su vida, porque la vida que ofrece Jesús no es una vida alternativa, sino que es su vida, la vida de Dios en nosotros, porque Él es vida. Y también Jesús mismo, Juan registra las palabras de Jesús cuando dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Por lo tanto, Pablo tenía muy claro a quién seguir, y en eso nada variaba su corazón, su intención, su trabajo, su motivación, su inspiración, su relación. Nada variaba en él. En este pasaje que acabamos de leer, en el versículo 13, dice: hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Aunque él estaba muy resuelto y nada lo movía de su fe, de su convicción, nada ni nadie lo movía de Cristo mismo, ¿no? Él nos está diciendo que nada puede reemplazar eso. Aun cuando se haya esforzado, aun cuando se haya determinado, pero aún sus logros espirituales no lograba todavía alcanzar lo que Cristo le estaba ofreciendo. Y es por eso que proseguía y seguía buscando y seguía ambicioso en su corazón y seguía inquieto por seguir experimentando la plenitud de Cristo en su vida, conduciendo su corazón, sus pensamientos, sus intenciones, viviendo la vida de Cristo en cada uno de los tiempos y de las esferas de su vida, viviéndolo plena y abundantemente. Y él seguía hacia adelante, seguía con ese corazón y con ese interés. Y mientras más seguía, Jesús más le abría las posibilidades. Y él seguía viendo aún la grandeza mucho más amplia de la gracia, del amor y del perdón de Jesús. ¿Cuál es esta ambición espiritual de Cristo a la que usted puede llevar a su familia,
a la que usted puede llevar su vida, ¿cuál es esta ambición, este desafío en su corazón? El versículo 8 vuelvo a leer y dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Su ambición era ganar a Cristo. Ganar a Cristo. Aparentemente este versículo pareciera decirnos que Pablo está todavía tratando de ganar a Cristo. Pero debemos recordar que Pablo ya había ganado a Cristo. ¿Y cuándo ganó a Cristo? Cuando lo reconoció como su Salvador y su Señor. Ese día, y vuelvo a reiterar, Hechos capítulo 9, ese día ganó a Cristo y ganó todo lo de Cristo para su vida. Ese día se dio cuenta que tenía que asirse de Cristo, aferrarse a Cristo, y se aferró a Él de tal manera que nada ni nadie lo separó de Él. Tal era su fe, tal era su decisión, tal era su convicción, que nada lo podía separar de Cristo. Y sabe usted que esa determinación lo llevó a ser un proclamador del Evangelio, porque también estaba dentro de los planes de Dios el ser instrumento de Dios para todas las naciones, para todos los pueblos. Y mire lo siguiente: en un momento determinado hubo un carcelero que se vio desesperado porque los presos se les iba a arrancar. Había sucedido que las celdas se habían abierto y estaba todo disponible para que todos los presos de esa cárcel pudiesen tomar su propio rumbo y olvidarse de toda sentencia que estaban cumpliendo en ese lugar. Y bueno, ¿y por qué sucedió esto? Sabemos, muchos de los que hemos estudiado este pasaje, es que Pablo fue encarcelado con Silas. Y dice la palabra que estuvieron toda la noche, ¿qué cosa? Cantando y orando. Orando y cantando. Qué linda combinación. Qué hermosa combinación. Cantar y orar y cantar. Qué hermosa combinación. Y dice el texto que estuvieron toda la noche en aquello. Yo me imagino que esa cárcel habían muchos reclusos por diversas situaciones. ¿Usted se imagina escuchar a dos hombres en las condiciones en que estaba, cantar y orar, orar y cantar toda la noche? ¿Sabe lo que pienso yo? De ese versículo, estos hombres escucharon y la gracia de Dios cayó sobre sus vidas. Que en el momento cuando se produjo ese terremoto y fueron liberados, todas las celdas fueron abiertas, tenían la oportunidad de arrancar, pero ninguno se arrancó. Y todos se juntaron. Y cuando el carcelero los vio que podían arrancarse, imagínense esto, él entró en una desesperación tan grande que lo único que pensó fue quitarse la vida. Porque él sabía las consecuencias que si todos fugaban. Él sabía cuáles eran las consecuencias para él. Pero estos hombres, Pablo, Silas y los que estaban ahí, le dicen: un momento, no te hagas daño, le dice al carcelero. Más bien le dice lo siguiente: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo solo tú. No dice así. Dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo.
es que el Señor nos compromete a todos. Aun cuando podemos ver en la palabra que la salvación y la relación personal con Dios es personal, es individual, pero Dios está pensando contigo y los tuyos. Porque no solo tú necesitas salvación, también los tuyos necesitan salvación. Y este carcelero lo comprendió y creyó. Y dice que creyó toda su familia y fueron bautizados él y toda su casa. ¿Y sabe qué significa casa? No significa solo la familia nuclear. En ese entonces casa, hogar, implicaba a todos los que estaban alrededor y los que vivían a su alrededor, y que estos podrían haber sido siervos, esclavos, familiares, suegras, como yo, cuñados, como yo, todos involucrados. Y dice la palabra que todos creyeron. Es que cuando Cristo transforma, su obra es gloriosa en la familia. Y cuando uno cree, su bendición tiene alcance insospechados en el hogar. Por eso que tú no puedes decir, mi fe es mía, y ustedes crean lo que quieran. Su fe es poderosa, que también transforma la vida de quienes están a su lado. Todo bien, toda bendición familiar comienza con reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Esto nos recuerda la definición de fe, hacia quién creer y hacia quién vivir de Josué. Josué les hizo recordar a su pueblo, miren, Dios nos sacó milagrosamente de Egipto. Dios nos cuidó por todo el desierto. Dios estuvo con nosotros y fue nuestro general en jefe en la batalla y derrotamos a todos nuestros enemigos. Dios nos dio esta tierra prometida para nosotros, en la cual estamos hoy aquí, dice Josué. Ese Dios es el que nos ha traído aquí. Ese Dios es el que nos tiene aquí. En todo lo que Él prometió, nos tiene aquí en su bendición. Usted se puede dar cuenta cuánto Dios ha bendecido su vida, su familia. Cuando a veces nos vivimos quejando por lo que tenemos y no tenemos. Pero Josué les dijo, aquí, esta es la tierra de bendición, esta es la tierra prometida, esta es la casa de Dios para cada uno de nosotros. Ahora, dice Josué, a nuestro alrededor hay pueblos con infinidades de dioses, muchos dioses. Y estoy parafraseando, y Josué les dice, yo veo que algunos de ustedes han sido sensibilizados por esos dioses. Algunos de ustedes han sido seducidos por esos dioses. Algunos de ustedes se están olvidando del Dios que nos sacó en Egipto, el Dios que nos tiene en bendición aquí en esta tierra. Se están olvidando ustedes. Pero yo quiero decirles que tienen que escoger. Tienen que escoger. No pueden seguir en esa superficialidad, en esa divagación de fe en el corazón y en sus familias. No pueden seguir en esa dualidad al interior de ustedes. Ustedes tienen que escoger, pero sepan que ese Dios que nos sacó de Egipto, que nos cuidó en el desierto, que manifestó su gloria, que nos posesionó en esta tierra, sepan ustedes que yo y mi casa le serviremos a Él. Pablo ni se pasó por la mente en dar una vacilación de su fe.
Para él era tan determinante quién es Cristo para su vida, que lo predicó con tanta vehemencia, que lo predicó con tanta determinación a costa de sufrimiento, de persecución, de tortura, pero él seguía predicando aquel que es la vida, aquel que es el Hijo del Dios viviente. Mis hermanos, hoy día que vivimos en esa superficialidad de la fe, en esa indeterminación, me preocupa cuando en las familias comenzamos a tener ciertas declaraciones como esta. Bueno, mis hijos cuando sean grandes, ellos sabrán qué fe tomar. Cuando usted dice eso, ellos ya se perdieron. Bueno, estamos viviendo en una sociedad pluralista. Por lo tanto, la individualidad de lo que cada uno cree se debe respetar en la familia. Usted ya perdió. Sus hijos perdieron. Sus hijos van perdiendo el conocimiento de ese Dios revelado en la Escritura. O cuando usted mismo dice, bueno, yo vivo mi fe como quiero. Yo vivo a Cristo a mi manera. No me venga a imponer, pastor, reglas y normas. No me venga a predicar de la santidad, porque yo quiero vivir con mi fe a la manera como yo entiendo y quiero interpretarla. Cada vez estamos teniendo familias y cristianos enfermos en la fe. Para Pablo, ganar a Cristo lo era el todo para él. Y lo es también el todo para nosotros, el todo para nuestras familias. Para Pablo no importaba el precio que había que pagar por ello. Tal es así que la actitud de Pablo, que tuvo el momento de decidir seguir a Cristo, fue la de renunciar y dar la espalda a todo lo que le daba gloria personal y prestigio personal, como fue su linaje, su nacionalidad, su educación, su religión, logros personales, que para todo lo demás eran de gran valor y de posición social. A todo aquello renunció y le dijo chao, le dijo adiós, con tal de ganar a Cristo por sobre todo. Cristo lo es todo. Y no solo para una persona, sino para toda su familia, para toda tu familia. Cristo lo es todo. Me encantan estas frases que se retratan. En esta casa, el único con corona es Cristo. ¿Se da cuenta que hemos perdido nuestra identificación en lo gráfico en nuestros hogares? Nuestros adornos en nuestras casas a veces son muy ambiguas y de repente como que tienden a interpretar ciertas ideas esotéricas con ciertos adornos, con ciertos cuadros, con ciertas imágenes. Y yo no quiero con esto incomodar a nadie, pero ¿sabe por qué definió tanto mi fe en mí, en creer en Jesucristo? Es porque en mi casa sí habían adornos, pero habían cuadros. Por ejemplo, había un cuadro que decía ríos de agua viva y una cascada y el versículo bíblico. ¿Usted cree que yo me olvidé de eso?
Nunca. ¿Alguien lo ha visto o lo tiene todavía? Sí. Recuerdo una madera tallada, que no sé si fue mi mamá o mi papá, por ahí la encontró tallada con los 10 mandamientos. ¿Usted cree que me he olvidado de los 10 mandamientos? Recuerdo una frase que decía: en esta casa amamos a Jesús. ¿No? Por algo, en la antigüedad, Jesús instruyó a los padres que tenían que enseñar al único Dios y amar a Dios por sobre todas las cosas. Y que el esfuerzo que tenían que hacer los padres era visualizar la palabra de Dios. Así que, mis hermanos, mañana a cambiar esos cuadros medio raros. Ponga cuadros que definen su fe, que definen a Cristo en su hogar, en su familia. Mañana creo que la única librería que hay aquí cristiana se va a hacer rica. Mi familia es de Cristo. Qué hermoso. Jesucristo es todo y suficiente. A Jesús no necesitamos ajustarlo ni acomodarlo para que caiga bien en tu familia. Mucho menos redefinirlo ni reinterpretarlo para condescender con las nuevas realidades sociales que están marcando las familias de hoy. Déjame decirte que Jesús es simplemente Jesucristo, como lo revela la Biblia, como lo revela la Escritura. Su muerte en la cruz, su sangre derramada, es la más maravillosa historia que se tiene que estar contando al interior del hogar. Su muestra de amor para todos es lo que debe brotar de nuestros labios para inspirar el corazón, a incitar a una fe viva y verdadera en el hogar. Que por este acto de bondad y misericordia es Él el que cambia la condición de cualquiera que viene creyendo en Él. Permítame leer en la Nueva Traducción Viviente estos pasajes, versos 8, 9 y 10. Dice: todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Mis hermanos, lo podemos llegar a tener todo en la vida, pero sin Cristo no tenemos nada. El salmista lo dijo, capítulo 73, verso 25: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Pablo ambicionaba cada día de su vida aquel que es todo y suficiente para él. Nada debería ser obstáculo en tu vida. Nada debería rivalizar tu fe para que sigas ganando a Cristo. Necesito 7 minutos más.
La segunda ambición de Pablo, por la cual puede transformar nuestra vida, es que Pablo deseaba conocerlo más, conocer más a Cristo. Dice el verso 10, dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, a fin de conocerle. Otras versiones dice, quiero conocerle a Él. Y en otra versión dice, quiero conocer a Cristo. El apóstol no estaba pensando en Cristo Jesús como una persona a la cual debía conocer de manera superficial y ocasional, como muchas veces es la tendencia en nuestras vidas. Pensando que hemos venido a Él y ya es lo único necesario para creer en Él. Pablo no consideraba que esto era así. Pablo quería seguir conociendo a Cristo. Uno nunca termina de conocer al Señor. Nunca. Pero cada vez que lo vas conociendo más Él va revelando de sí mismo a nosotros. Y quiera conocer a Cristo, Pablo nos insta a que más bien es establecer esa relación íntima con Cristo. Ese día a día con Jesús. Esa relación de lo profundo de nuestro ser, de nuestro entendimiento, aún de nuestra propia manera de pensar, esa intimidad en el pensamiento con Él, en el corazón con Él, ese acercamiento de conocerlo más. Pastor Rodrigo el jueves, para que veas que vi el culto, no por saber, por la palabra. Y él decía, si dos amigos dicen ser amigos, pero no comparten entre sí, evidentemente nunca van a lograr conocerse como muy buenos amigos. Dos personas para ser amigos tienen que compartir, tienen que estar juntos, tienen que confiar el uno al otro, tienen que abrir el corazón, tienen que estar dispuestos a apoyarse mutuamente. Y la relación con Cristo tiene que ver con esa intimidad personal que de alguna manera interesante la incita el Espíritu Santo en nosotros y nos hace ver de que hay consistencia profunda, real, cuando conversamos con Él, cuando estamos con Él, cuando leemos su palabra, cuando en mi mente voy dialogando con Él en todas las cosas que voy haciendo en el día a día. Nunca me olvido de una hermana, decía, yo en la mañana paro la olla como a las 11 de la mañana, pero mientras voy picando mis verduras, voy hablando con mi Señor. Y nunca he estado sola, porque Él está conmigo. Esa relación es la que debemos vivir, cada uno de manera individual, a lo cual ninguno de nosotros lo puede reemplazar por el otro. Eso es algo que el Espíritu Santo incita y nos conecta con Él y lo aprendemos y lo desarrollamos internamente, propiamente en nuestra vida y en nuestro corazón. A tal punto el grado de conocer y seguir conociendo más a Cristo del apóstol Pablo, que él mismo en el capítulo 1, versos 21 y 22 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Qué interesante, lo presente con lo eterno. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Lo presente con lo eterno se manifiesta en algo tan interesante en el alma y en el corazón que lo hace Él abrirse plenamente
y entregarse plenamente a Cristo. Y después habla como apóstol, como predicador y dice, más si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, entonces no sé qué escoger. Era tal la relación que tenía con Cristo que su vida interior se iba fortaleciendo cada vez más. Y él mismo, el apóstol, enseña a los corintios diciendo, aunque el hombre exterior se va desgastando, no obstante, el interior se renueva de día en día. Una espiritualidad sana en la familia nace en ese desarrollo de la relación íntima con Cristo que se da y que se debe provocar en la intimidad del hogar. ¿Dónde los hijos deberían conocer personal e íntimamente a Cristo? ¿Dónde los hijos pequeños o los más grandes debieran balbucear sus primeras oraciones? ¿Cuál es el espacio adecuado para aprender y conocer de la grandeza y maravillosa gracia de Cristo? En el hogar, al interior de la familia. Es allí donde Cristo se revela en toda su grandeza y majestuosidad. Es allí donde Cristo extiende su mano para actuar en nuestras realidades más íntimas, necesidades más profundas. Él se levanta para actuar. Ya voy a terminar. Hay una segunda canción de la niñez. A ver si me apañan. Mis colegas se reían, porque son canciones de más de 50 años. Y esta dice, en el hogar, en el hogar, en el hogar, tú necesitas a Jesús. En el hogar, en el hogar, en el hogar, tú necesitas a Jesús. Y verás que bien se vive, y verás que bien se vive con Jesús en el hogar. Y verás que bien se vive, y verás que bien se vive con Jesús en el hogar. Otra vez, la mitad cantar y la otra mitad no. Tienen que cantar o si no lo voy a hacer cantar por sección. Los de arriba van a ser los primeros y no cantan. Bien, es facilita, vamos. En el hogar, en el hogar, en el hogar, tú necesitas a Jesús. En el hogar, en el hogar, en el hogar, tú necesitas a Jesús. Y verás que bien se vive, y verás que bien se vive con Jesús en el hogar. Y verás que bien se vive, y verás que bien se vive con Jesús en el hogar. Jesús se manifiesta en la familia. Jesús se manifiesta en el hogar. Cuando tu fe está definida en Él. Cuando establece esta relación, llamémosla así, existencial con Él. Esta relación íntima, profunda con Él. Él se manifiesta en tu casa, en tu hogar. Quiero contarte esta historia. Talita Kumi. Una expresión de Jesús, Talita Kumi.
Dice el pasaje bíblico que Jesús estaba predicando y llegó un principal de la sinagoga. Le dice: maestro, mi hija está muriendo. Y Jesús le dice: vamos a tu casa. Y partieron, pero mientras iba, había tanta gente y tanta multitud alrededor de él que lo apretaban y no lo dejaban avanzar. Y de repente Jesús se para y todos paran y dice: un momento, algo ha pasado aquí, algo ha sucedido aquí. Mire, iba en camino a la casa de este principal. ¿Sabe usted cómo se llama ese principal? Recuerda a su pastor, Jairo. Era la hija de Jairo. Y dice la palabra, y dice el relato bíblico, que en ese momento una mujer aprovechó una oportunidad de fe. Ella había sufrido por 12 años un sangramiento tal que le había costado toda su vida. Y dijo: mientras pasa el maestro, si yo tocar el borde de su vestido, yo sé que voy a ser sana. Y fue y lo hizo. Y el relato dice que Jesús se paró y dijo: algo ha pasado, algo ha sucedido, virtud de mí salió. Y todos los discípulos decían: pero Señor, mira tanta gente que hay aquí alrededor y todos te estamos apretando porque hay mucha gente. No, algo salió de mí. Y esta mujer, cuando se dio cuenta que al tocar el manto había sido sana completamente, se atrevió y dijo: yo, Señor, he tocado tu manto. Y Jesús alaba y confirma la fe de esta mujer. Por su fe ella fue sana y fue salva. Y estaba en este episodio cuando llega alguien de la casa de Jairo avisándole a este hombre: tu hija ya murió. Tu hija ya murió. Ya no hay caso. No hay necesidad que lleves al maestro. Y Jesús, que estaba escuchando este diálogo, le dice: un momento, vamos a la casa. Y yo me imagino que entre aceptar y no aceptar, al final este hombre siguió a Jesús y llegaron a la casa. Y sabe usted que entró a la casa y dijo: esta niña vive. Y todos se rieron de lo que Jesús estaba diciendo. Y dice que Jesús extendió la mano sobre la mano de la niña y le dijo: Talita Cumi. Talita Cumi es una expresión del idioma popular en ese momento. ¿Y sabe lo que significa? Significa: niña, a ti te digo, levántate. Y dice que esa niña que despertó y se repuso y se levantó. Y fue el gran milagro de Jesús en esa casa, en ese hogar. Pero hay dos detalles interesantes en este relato. Lo primero es que Jesús entró a la casa de esta familia. Y la casa de esta familia era Jairo, su esposa y su única hija de 12 años. Imagínense el dolor que sintió ese hombre cuando le avisaron que su hija había muerto. Jesús entró a la casa. Y si hay algo que Jesús puede hacer, es precisamente entrar a tu casa. Y lo segundo es que cuando fue al lugar, al cuarto donde estaba la niña ya muerta, él dijo: Jairo y tu esposa, vengan conmigo. Y también los tres más íntimos de Jesús, ¿cuáles eran? Pedro, Juan y Jacob. Y entraron. Pero el detalle está en esto,
que Jesús comprometió a sus padres para ver la maravilla de su gracia, de su amor y de su poder. Padres queridos, sean que tus hijos estén contigo o no están contigo, tú eres importante. Jesús quiere comprometer tu vida, quiere comprometer tu corazón para que tú veas la grandeza de su gloria, de su poder y de su presencia en tu hogar. Por eso que debes definir tu corazón con Cristo. Quiero invitarte a orar.